Perfecto. Bueno, creo que no hay que ser expertos para darnos cuenta que en el fútbol femenil y en el varonil hay muchas desigualdades. Se ve tanto en los salarios exorbitantes que tal vez llegan a tener los jugadores varoniles y las femeniles que pues a veces tienen que recurrir a tener dos trabajos y haciendo prácticamente lo mismo, jugar fútbol y entrenar cada día. ¿Cómo se puede interpretar esto de tu parte? ¿A qué se debe? Bueno, pues esto, o sea, es una cuestión deportiva, pero es una cuestión que va mucho más allá, ¿no? O sea, el deporte es parte, está incrustado, digámoslo, está inserto en una sociedad y en una cultura en la que en general el trabajo de las mujeres siempre es eh, menos valorado y en el que existe una brecha de género enorme en cuanto a salarios en todos los campos de trabajo en el que puedas tú desempeñarte, ¿no? Entonces, eso tal vez sería en primera instancia como el primer significado de esto, ¿no? O sea, el fútbol no es ajeno a todas esas desigualdades y a todas esas prácticas discriminatorias que existen en el mundo laboral en general. Eso por un lado. Y por otro, en el caso específico del fútbol, y tal vez en los deportes en general, es eh, el deporte ha sido visto por siglos como un campo eminentemente masculino, ¿no? Y digo, lo mismo con la política, lo mismo con muchas otras áreas, ¿no? Las mujeres no podían acceder a la educación universitaria hasta mediados del siglo pasado, por ejemplo, bueno, un poquito antes, pero el punto es que, que en el deporte se mantiene con mucha fuerza esta idea, ¿no? En otros campos ha ido cambiando poquito a poquito, ha habido más avances, avances más claros, y en el deporte eh, esta idea del predominio varonil sigue siendo fuertísima. Y eso pues implica retos adicionales, digamos. Además de esto, pues está el clásico, a falta de una mejor palabra, el clásico pretexto de que el deporte pues al final es un negocio, ¿no? El fútbol es decididamente es un negocio eh, y tiene que generar ingresos y entonces pues tú ganas en función de los ingresos que generes, etcétera, etcétera, que eso es un argumento pues altamente debatible, pero es una de los dichos con los que se defiende mucho esa desigualdad desde muchos sectores. No sé si contesté tu pregunta. Sí, a ver, y entonces, por ejemplo, la base del machismo, por ejemplo, son los micromachismos. Muchas veces se ve tal vez en un ejemplo, el primero que se me viene a la mente es en las redes sociales, cuando los equipos tienen sus redes sociales de equipos varoniles, Club América, y por ejemplo, en las mujeres América Femenil o Toluca Femenil, esas divisiones. O sea, lo más parejo sería que fuera la página o Club América para los dos equipos o América Varonil y América Femenil. Pero bueno, ¿cómo interpretas esto de los micromachismos en el fútbol femenil? Es importante y es insidioso, ¿no? O sea, están manifestaciones muy abiertas de violencia que son tremendas y son dañinas, eh, y luego están todas estas que son mucho más chiquitas y que por ser mucho más chiquitas y mucho más sutiles tal vez no son tan fáciles de reconocer, sobre todo para personas que no, pues que no tienen la preparación para reconocerlas, ¿no? No tiene nada de malo, nadie de nosotros y nosotras fue educado en un contexto en el que reconociéramos de inmediato y con facilidad muchas de estas actitudes, ¿no? Es un trabajo aprender a identificarlas en la vida propia y en general en el contexto social, pero el problema es que son muy insidiosas, ¿no? O sea, tú das el ejemplo de Club América versus América Femenil, pero está también y se manifiesta mucho de parte de los clubes y de parte de los medios de comunicación y de parte de la afición, eh, construcciones de palabras similares que son también muy insidiosas, ¿no? A ver, son las diablas del Toluca, no son las diablitas, ¿no? No son las tigrillas, no son, o sea, todo ese uso de palabras que infantiliza a las jugadoras, que al final son jugadoras de categoría mayor, ¿no? O sea, el equipo femenil que juega en la liga, digamos, de primera división es equivalente al varonil. No habría por qué decirles a ellas, referirse a ellas en diminutivo y a los hombres de manera normal, ¿no? Todas estas cosas van sumando
O sea, se van apilando unas sobre otras sin que nos demos cuenta muchas veces y van generando en la percepción general, valga la redundancia, eh, un entendimiento distinto del equipo femenil y del varonil, ¿no? O sea, a ti todo el tiempo te dicen las diablitas, las diablitas, las diablitas, las diablitas. Se habla de ellas como las chicas, las niñas, ¿no? Muchas veces se usan expresiones así que las van haciendo chiquitas. Y eso al final le quita mérito y le quita peso a los logros que ellas puedan tener, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas son tan insidiosas porque no las vemos mal muchas veces, ¿no? Mucha gente dice, ay, bueno, no seas exagerada, de todos modos se está hablando de ellas. Pues sí, pero no se está hablando de ellas como se debería estar hablando de ellas, ¿no? No se les está dando el justo valor al trabajo que hacen. Y eso también acaba así como un efecto bola de nieve desembocando en que también se justifiquen esas diferencias que se hacen con ellas, ¿no? En cuanto a salarios y en cuanto a muchas otras cosas, ¿no? En cuanto a cómo se les trata, a las instalaciones que se les da, si se les da comida, si se les dan uniformes, si viajan en avión o viajan en camión 15 horas, ¿no? O sea, todas esas cosas no pasan porque sí, no pasan en un vacío, ¿no? O sea, pasan en un contexto en el que desde cómo hablamos de ellas las estamos infantilizando y las estamos minimizando y haciendo menos. Entonces, sí, los micromachismos, y ahorita hablamos como de micromachismos del lenguaje, ¿no? Pero también pueden manifestarse de otras maneras. Hay esta idea, ¿no? De que las mujeres, la expectativa, pues, de que las mujeres tienen que verse de cierta manera, tienen que ser femeninas, no pueden, por ejemplo, decir groserías o no pueden mostrar agresión, ¿no? El deporte no es un fútbol, el fútbol no es un deporte de agresión, pero puede haber agresión en la cancha. Y no tiene nada de malo, siempre y cuando obviamente esté dentro de las reglas, pero muchas veces si una mujer muestra agresión dentro de la cancha, se le juzga, se le señala, ¿no? Se reclama que a lo mejor que haga una barrida fuerte. Bueno, es una futbolista, ¿por qué no habría de hacerlo? ¿No? Obviamente no es su intención lastimar al rival, etcétera. O sea, deberíamos medir con los mismos estándares. Y entonces los micromachismos lo que hacen es que nos ponen estándares distintos para las mujeres y para los hombres, y pues eso acaba también afectando lo que estamos dispuestos a aceptar o reconocer del deporte que practican las mujeres. Sí, las futbolistas, por ejemplo, me acuerdo un pleito que hubo en la Liga MX femenil de que dos jugadoras tuvieron como un pequeño pleito y pues se hizo viral el video y es como de es un deporte de contacto, o sea, pueden pelearse si quieren, o sea, el fútbol es así, pero pues Exacto. como que se ve de una manera rara el fútbol femenil aún en México, como si no fuera fútbol para los hombres, pues. Y Exacto. bueno, Sí. sí, continúa. No, no, dime, o sea, justo lo que dices, tienes razón. Sí, por ejemplo, cuando vas a un partido femenil, yo he ido a 2 partidos femeniles de América Femenil y o sea, gritan las niñas, pero como que demeritan el esfuerzo de las mujeres. Sí pasa mucho. Eh, Sobre todo, pues son como varios factores, ¿no? O sea, se piensa, las mujeres no tienen por qué estar en el campo. No todo el mundo piensa eso, pero hay muchas personas que todavía lo piensan, ¿no? Las mujeres no tienen por qué estar en el campo. Las mujeres no tienen por qué dedicarse al fútbol, ¿no? Que vayan y hagan otra cosa, que sean mamás. Y esas son como tal vez manifestaciones muy abiertas de machismo. A mí me parece que hay manifestaciones de machismo y de micromachismos que vienen desde los clubes, ¿no? O sea, el hecho de que pasaran 3 años de la existencia de la liga para que Pumas femenil pudiera jugar en el estadio de CEU, 3 años, ¿no? Y, y las jugadoras llenaban la cantera, y las jugadoras, a ver, pues no han salido campeonas, pero han tenido resultados consistentemente buenos, muchas veces mejores que el del equipo varonil, ¿no? Y de todos modos no las dejaban jugar en la cantera. Y eso es una decisión institucional que, como tú lo dices, demerita el trabajo de las jugadoras, ¿no? ¿Por qué no tendrían derecho a jugar en la cantera si son la categoría mayor de Pumas, ¿no? O sea, no estamos diciendo, oye, pon a tu sub-15 de femenil a jugar en el estadio universitario. Estamos pidiendo que las jugadoras del mismo nivel que el equipo mayor de los hombres tengan acceso a las mismas cosas, acceso al mismo estadio, ¿no? Digo, es un ejemplo de muchos que podemos encontrar. Sí, yo creo que ese es como el ejemplo más grande que existe en la liga.
Ni siquiera en la liguilla, por ejemplo, América Femenil está prestando su estadio en estos momentos a América Varón, o sea, el Club América no está prestando su estadio a América Femenil para que pues jueguen ahí, o sea, se lo merecen, han llegado hasta liguilla, están jugando, incluso se nota en la diferencia de partidos América Chivas varonil y América Chivas femenil de que las niñas están demostrando más. Y ahí es interesante porque muchas veces lo hablamos, o sea, como tú lo dices, América Varonil le presta su estadio. ¿Por qué tendríamos que hablar de que el varonil le presta su estadio? No es un club, se supone, es una institución completa en la que la varonil y la femenil pues son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, ¿por qué sería como, no, qué buena gente la varonil que se lo prestó? No, pues es lo que deberían estar haciendo. Y ahorita lo están haciendo y pues está muy bien, pero ha habido torneos anteriores en los que, si no me equivoco, fue hace exactamente un año, ¿no? En la Apertura 19, que, que también jugaron un clásico en liguilla y que tuvieron que jugarlo en las instalaciones de Cuapa, porque en América, el Club América como institución decidió que así iba a ser, ¿no? O sea, muchas veces no pasa esto. Y pues obviamente está lejos de ser lo ideal. Sí, romantizamos el hecho de que, le prestó su estadio a a la femenil. No, qué padre. Y Sí, pues lo eso no está aplaudimos como bien. si no fuera el mínimo necesario, O ¿no? sea, son jugadoras profesionales. Muchas veces se Exacto. pide que tenga más nivel, pero la liga tiene 3 años, no hay una estructura de fuerzas básicas. Por ejemplo, o sea, ese que dice, se pide que haya más nivel, es un reclamo muy común y que viene Ujú. sobre todo de espectadores varones. Eh, y bueno, es obvio que sí, una liga de 3 años no va a alcanzar el nivel que una liga que tiene décadas existiendo, ¿no? Y décadas de trabajo y millones y millones y millones de inversión, ¿no? O sea, existen estructuras para el fútbol varonil que para el femenil apenas podemos empezar a imaginar. Y, y para el femenil, cuando surgió un poco de la noche a la mañana y a muchas nos agarró por sorpresa, aunque es un tema que nos interese. Y si tú te fijas, cuando surge la liga femenil, muchas de las jugadoras, y quiero decir muchas de las jugadoras, provenían de universidades, habían sido entrenadas y tenían capacidades futbolísticas porque habían estudiado carreras, maestrías, doctorados becadas por sus habilidades futbolísticas, ¿no? O sea, ahorita todavía el, uno de los grandes semilleros, si no es que el gran semillero de jugadoras para la liga profesional han sido universidades, ¿no? Porque en donde sí existían estructuras era en los espacios educativos, ¿no? Estaba Conde, que es a nivel, digamos, nacional, con universidades privadas y públicas, está CONADEIP, que es solamente de instituciones privadas, estaban las Olimpiadas Nacionales, o sea, había ciertas competencias en las que, pues sí había fútbol femenil y entonces había jugadoras, niñas, adolescentes, adultas, jóvenes que entrenaban y que jugaban. Pero la realidad es que, como tú dices, prácticamente no existen estructuras, no existían estructuras de fuerzas básicas, ¿no? Y algunos clubes han ido implementando proyectos pilotos, para traerse a jugadoras, a chavitas, a niñas, adolescentes, para entrenarlas, con miras a que suban, digamos, al primer equipo. Pero es un esfuerzo que está en construcción y que por supuesto que implica recursos, ¿no? Por supuesto que implica inversión y por supuesto que implica buscar talento, ¿no? Tanto para el banquillo como dentro de la cancha, ¿no? Gente que se puede echar la chamba de preparar a las jugadoras, de entrenarlas, de hacer todo el trabajo que implica llegar a ser futbolista, ¿no? Es una cuestión física y de talento, por supuesto, pero necesita mucho trabajo extra cancha, ¿no? Y por supuesto que es una inversión, y es una inversión que los clubes deberían estar haciendo, y no solo los clubes, también la federación, ¿no? O sea, también hay que ser conscientes de quienes tienen responsabilidades ahí, ¿no? También vemos desigualdad en el trato que se le da a la selección varonil y a la femenil, ¿no? O sea, este año también ha habido fechas FIFA para la femenil y ¿cuántos juegos han jugado? ¿No? Entonces, es, 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 es un proyecto mucho más a largo plazo el fútbol femenil en México, ¿no? O sea, no podemos esperar resultados hoy ni mañana, aunque se ha hecho mucho trabajo. Históricamente muchas mujeres han hecho mucho trabajo, pero pues si no tienes las estructuras que te respalden, es mucho más difícil construir. Sí.
Y por ejemplo, en los medios de comunicación, específicamente en las televisoras que no transmiten muchas veces en televisión abierta los partidos, o sea, ya se vio que a la gente le interesa la liga. En el primer partido de la Liga MX rompieron récord de 2 millones, casi 2,5 millones de personas en la transmisión. ¿Tú a qué crees que se deba eso? ¿Que le quieran cortar a la difusión, a machismo, cultura? Pues siento que son como muchos factores, ¿no? O sea, el machismo definitivamente está ahí, presente. Eh, Está el eterno argumento de que no generan suficientes ingresos, no generan entradas monetarias, que o sea, lo usan para justificarlo algunas televisoras o algunos clubes, etcétera. Y lo entiendo y a la vez, pues es muy frustrante, porque dicen, ay, es que nadie del fútbol femenil, bueno, pues es que a veces le dan el horario más feo del mundo al fútbol femenil. O sea, hoy, por ejemplo, que se juega los cuartos de final, clásico nacional, el partido es a las 5 de la tarde, ¿no? No es el horario más amigable en un lunes para que la gente que trabaja pueda ver ese partido. O sea, yo no me imagino un mundo en el que el partido femenil, el partido varonil, perdón, de cuartos de final, se juega el lunes a las 5 de la tarde. ¿No? Y entiendo, ahorita estamos en un contexto distinto, la pandemia, los tiempos, todo. Pero de todos modos, si no se le dan horarios buenos a los equipos femeniles, no va a haber televisoras que se interesen, pues nadie va a ver esos partidos porque todo el mundo está trabajando, ¿no? O sea, cuestiones así, ¿no? Cuestiones de horario, cuestiones de espacio donde se transmiten. Se combinan muchas cosas, la verdad. Ahí, o sea, tenemos el ejemplo, el primer juego profesional ya de la liga, digo, o sea, del torneo de liga, no de la copa que se jugó al principio, sino el primer juego, que fue Pachuca Pumas, si no me equivoco. En la historia del fútbol profesional femenil en México fue un viernes a las 10 de la mañana, ¿no? Yo que a mí me interesa este tema, estaba en la oficina viéndolo en mi computadora, ¿no? ¿Y cuántas más personas? Por supuesto que no se va a llenar un estadio así, en un horario así, ¿no? Digo, ahorita obviamente no se va a llenar ningún estadio por las circunstancias actuales, pero más allá de eso, no se llenan estadios porque se les dan horarios horribles, ¿no? No se venden boletos porque los horarios son pésimos, no aparecen en la tele porque a quién le interesa transmitir un partido a ciertos horarios que nadie va a ver, qué anunciantes van a pagar por estar ahí. O sea, como que es un problema que tiene como muchos frentes y que al final sí hay machismo ahí, creo que también hay falta de voluntad, ¿no? Por las autoridades, por los clubes, por las televisoras, por la federación, ¿no? Sacrificar algunos horarios estelares para que les toquen a las mujeres en lugar de a los hombres. Y entonces empezar a crecerlo más. Y entonces que las transmisiones vayan monetizando más, porque al final eso es lo que a muchos les interesa. Y no es la ideal, pero pues es la realidad en la que vivimos, ¿no? El fútbol femenil, tú lo dices, ha probado que puede generar ingresos, ¿no? La Copa Mundial de Francia fue vista por millones de personas. Rompió récords de audiencia en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay interés, hay muchísimo interés. Falta oportunidades, ¿no? Falta que se les den los espacios. Sí, por ejemplo, ahorita los cuartos de final están jugando Atlas y Querétaro a las 10 de la mañana, o sea, no tiene ni sentido, mucha gente no puede ver un partido de fútbol a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana van camino a la oficina, están en la oficina, están en la escuela, o sea, no tiene ni sentido. Yo también me acuerdo la primera vez que fue Exacto. un partido femenil, los boletos 10 pesos, o sea, es una falta de respeto para las jugadoras que los boletos ni siquiera valgan como por lo menos la mitad de lo que valen los así hablando muy exagerado, ni la mitad de lo que valen los de los del equipo varonil. O sea, 10 pesos, ni un circo, o sea. Sí, es interesante eso. Muchos, a mí me ha tocado, por ejemplo, en el estadio del Toluca, te dan los boletos gratis, ¿no? Por supuesto, el partido es viernes a las 4 de la tarde, la mitad de la gente sigue en la oficina. Digo, yo que pude ir, pues bueno, por supuesto, lo aprovecho, entro gratis, feliz. Y si pago 10 pesos o 40, los pago. Si me dijeran, oye, un boleto para entrar a ver a la femenil cuesta 300 pesos, también los pagaría. Yo, que me interesa. Sé que mucha gente tal vez no los pagaría, pero sí creo que eso también es algo que tienen que trabajar los clubes, ¿no? O sea, darle un justo valor a el trabajo que hacen sus jugadoras, ¿no? Entiendo desde una perspectiva tal vez más de negocios esta parte de, pues es que si los ponemos muy caros, nadie va a venir. Bueno, eso tiene que ver tal vez con el precio, pero tiene que ver también con los horarios y con la difusión que le das y con los espacios que le buscas y la promoción
y la publicidad que le haces a esto, ¿no? O sea, ese es trabajo de los clubes, ¿no? O sea, una jugadora va, entrena, juega, hace su chamba. A la jugadora no le toca vender su deporte, a la jugadora no le toca eh, hacer publicidad. Eso es chamba de... Hay gente contratada para hacer eso en los clubes, que al parecer pues no lo está haciendo también muchas veces, y hay mucha gente que no conoce a las jugadoras, ¿no? Y también hay los medios de comunicación tienen que ver, ¿no? O sea, los medios que cuentan, que incluyen tan poquito a las mujeres, y cuando las incluyen no siempre lo hacen de manera que te invite o que te inspire a ir al estadio, ¿no? O sea, ahí son como muchos actores los que podrían hacer un cambio, y pues no necesariamente lo están haciendo. Pero sí, la cuestión de los precios con los boletos, o sea, yo en lo personal siento que a lo mejor hasta los boletos de los hombres están sobrevalorados, o sea, cuestan mucho más de lo que vale. Y sobre todo que eso pues también genera diferencia, o sea, va a haber gente que nunca va a poder pagar para entrar a un partido varonil, ¿no? Y pues son ahí desigualdades y ya a lo mejor es irnos a otro tema. Pero sí, definitivamente los clubes tienen que encontrar maneras de trabajar la venta de boletos de sus equipos femeniles. O sea, de vendértelos más allá de que como ven 10 pesos entra al estadio ya así para llenarlo. No, o sea, de que la gente quiera ir al estadio, que la gente se interese, que haya, digo, sí existen barras, ¿no? El Tigres tiene a la U femenil, etcétera. O sea, sí hay interés. Y hay gente que pagaría mucho más de 10 pesos por entrar. Y también hay gente que a lo mejor no puede pagar más de 10 pesos y que de todos modos merecería la oportunidad de entrar, pero bueno, eso ya es tal vez un tema aparte. Sí, pues más que nada un equilibrio, pero por ejemplo, regresando a los micromachismos o el machismos o los machismos o los micromachismos o el machismo, por ejemplo, la típica frase de juega como niña, ¿cómo se puede interpretar de tu parte esa pequeña frase? ¿Es machismo? ¿Se debe erradicar esa frase o se debe ya tomar como un halago o cómo se puede? Pues eso, o sea, esa frase en específico depende muchísimo del contexto, ¿no? O sea, muchas mujeres que nos gusta el deporte hemos recibido esas frases como insultos, ¿no? O sea, no podemos negar que históricamente ha sido un insulto y que incluso hoy en día muchas personas pretenden utilizarla de manera de insulto. Eh, Hemos visto muchos esfuerzos por apropiarse de esa frase, ¿no? Por parte de mujeres, ¿no? Incluso en campañas publicitarias y tal, ¿no? O sea, siento que Nike lo ha hecho, posiblemente estoy equivocada, pero siento que lo ha hecho. Y eso está padre, ¿no? O sea, apropiarnos de eso que antes era un insulto y que las mujeres pueden ahora voltearle, ¿no? Darle un giro y estar orgullosas de eso. Yo, sí, yo corro como niña, sí, porque yo soy, pues, mujer, ¿no? Entonces, no creo que haya una interpretación única. Sin embargo, sí creo que debemos reconocer que históricamente ha sido más bien un insulto machista, ¿no? O sea, ha sido lo que decíamos más al principio, esta minimización de los logros, ha sido esta como que desconfianza en las capacidades y el potencial de las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué no podrías correr rápido por ser mujer? Entonces, pues a lo mejor ahorita en el contexto actual y sobre todo en círculos en los que las mujeres sí practican deportes, pues podríamos animarnos a pensar que ya ha tenido un giro esa frase y que ya no es un insulto, pero creo que más bien y en un contexto mucho más amplio, y si te vas a un parque o al patio de una escuela, posiblemente siga siendo usada como insulto. Entonces, pues sigue siendo un problema, ¿no? Y la frase en sí no es el problema es que existe toda una estructura de pensamiento atrás de esa frase que permite que sea usada como un insulto, ¿no? Y que las personas que a lo mejor usarían esa frase como un insulto pueden dejar de usarla y van a seguir insultando de otras maneras, ¿no? Y van a seguir despreciando el deporte femenil de otras maneras. Entonces, la frase es un problema, pero no es el gran problema al que nos enfrentamos. Es más bien un síntoma, ¿no? Y pues, digo, obviamente lo ideal sería que en el futuro, idealmente cercano, pero probablemente va a ser a medio o largo plazo, eso ya no se use como un insulto. Pero bueno, es parte del trabajo. Bueno, hace unos días vi un video en Versus, en su página de Instagram, acerca de los pues podría ser machismos en los medios de comunicación. Por ejemplo, que publican las candentes fotos de Juanita N. o cualquier otra nota así.
¿Cómo puedes interpretar tú esto? Pues es un problema importante. Es un problema muy grande porque, a ver, en primer lugar, los medios de comunicación construyen significados, ¿no? O sea, desde los medios, desde nuestro consumo de los medios de comunicación, nosotros, consumidores y consumidoras, empezamos a entender el mundo, ¿no? Y hay muchas otras cosas, ¿no? La educación, tu contexto del hogar, etcétera. O sea, no es lo único que te construye significado, pero sí es un constructor de significado muy importante, ¿no? Viendo películas te educas, viendo las noticias también te educas. Todo lo que ves ahí lo aprendes y muchas veces lo replicas. Entonces, el hecho de que desde los medios de comunicación se favorezcan este tipo de narrativas es un gran problema. Es, contribuye a estereotipos que ya están de por sí en todos los otros lugares que vemos, ¿no? Y que desde los medios deportivos se haga, eh, pues tiene un riesgo muy específico, porque los medios deportivos muchas veces son consumidos sin un lente crítico, ¿no? O sea, tú lees una nota de política y tienes tus propias creencias políticas y a lo mejor dices, sí, no, pues esta nota está sesgada, se nota que son de derecha, que son de izquierda, ¿no? O sea, algunos tipos de noticias o de contenidos noticiosos estamos muy acostumbrados a leerlos y tomárnoslos con cuidado, ¿no? O sea, somos más críticos, a lo mejor recurrimos a otras fuentes y entonces nos hacemos una idea más clara. Y con el deporte no pasa tanto eso, porque el deporte, al ser visto como soft news, eh, pues se piensa que es algo trivial, que no importa, y entonces de repente pues estás leyendo tu periódico deportivo, te metiste a alguna página de deportes, y pues todo te lo tomas un poco como viene, ¿no? Como dicen en inglés, face value, ¿no? Y, y eso, al bajar un poco tú la guardia de tu consumo crítico, pues casi que estás un poco más expuesto, ¿no? Y entonces te enfrentas a todos estos mensajes, las candentes fotos de tal jugadora, eh, eh, tal otra jugadora enciende las redes con su baile en TikTok, ¿no? O sea, todo este tipo de contenidos que tú los ves y dices, ah, sí, muy bien, ¿no? Fútbol femenil. Pues sí, pero esa nota lo único que tiene de que ver con el fútbol femenil es que el personaje es una futbolista. Probablemente apenas si se menciona el contexto de esa jugadora en cuanto a fútbol, ¿no? Se dice, ah, es de tal equipo y ya, no sabes si es defensa o si es portera o si es delantera o si ha anotado un gol o si a lo mejor se la ha pasado en la banca porque no ha podido debutar o no sabes nada, solo sabes que hizo un candente baile. Y eso no te aporta nada. A ti como consumidor de deportes, no te aporta nada. Y más, además de no aportarte nada, lo que hace es que te genera una narrativa en la que las mujeres pues, no son más que objetos de consumo masculino, ¿no? De la mirada masculina. Están bonitas y son para ser vistas por hombres. Están muy guapas, muy sexys, muy candentes. Todos esos adjetivos que lo único que hacen es responder a la mirada masculina, ¿no? Y a esta idea de que las mujeres tenemos que ser bonitas y estar guapas para gustarle a los hombres. Y ya, no tenemos otro objetivo en la vida, desde algunas perspectivas. Y eso es un problema muy grande. O sea, los medios tienen una responsabilidad para con los consumidores y las consumidoras, ¿no? Y no solo es darles información veraz, sino hacer representaciones que no sumen o que no perpetúen los estereotipos. Porque el problema con los estereotipos es que no solo son estereotipos, no es algo que dices y ya se quedó ahí. El estereotipo es algo que a fuerza de repetición permea en la realidad. No, o sea, estos estereotipos, ahorita, o sea, por una vez que veas una galería de fotos de una jugadora en bikini, dices, bueno, no pasa nada. Pero ese es un mensaje de muchos otros mensajes en los que se está sexualizando a las mujeres. Y esa sexualización, en este efecto de bola de nieve, puede desembocar en cosas horribles, en violaciones, en feminicidios. O sea, toda esa violencia es parte de un espectro, no son casos aislados. Todo está en la misma línea. Y sí, lo más básico a lo mejor es decir, oye, juegas fútbol como niña o corres como niña como un insulto, y en el otro extremo de ese espectro está el feminicidio, ¿no? Porque ahí fuiste construyendo toda esta idea de que corres como niña, ¿no? Las niñas son menos. Está guapa y hace sexy baile. Ah, o sea, más allá del fútbol o lo que sea, ella existe para que yo, hombre, la vea, para que yo obtenga un beneficio, para que yo disfrute,
¿no? No existe por sí misma, no tiene autonomía, no sirve para nada más que para ser vista por mí. Ah, bueno, y entonces eso, así como cadenita, puede desembocar en violaciones. Y no se trata de que vayan a violar a esa jugadora. Se trata de que a la mujer en general, a las mujeres, a todas las mujeres, se nos empieza a percibir como objetos. Sí, Entonces, es muy problemático. Pero bueno, perdón, tú dime. no, no. Pues sí, tristemente, pues se sexualiza mucho a la jugadora. Yo creo que la mayoría de las noticias que se ven en redes sociales de la Liga MX femenil no es por los resultados ni por las posiciones de la tabla o lo que ha pasado en la semana, sino por notas de los medios de las fotos de las futbolistas. O sea, también tienen que respetar como que esa parte de su vida privada y no difundir contenido de esta manera. Y pues ya es como una parte de cultura, porque la gente lo consume, tristemente. Sí, sí, tiene ahí, digo, también como consumidoras y consumidores tenemos poder, ¿no? Tenemos el poder nosotras de reclamar y decirle al medio, oye, ¿qué estás publicando? ¿Qué es esto? ¿No? Obviamente un reclamo individual, pues a lo mejor no surte mucho efecto, pero si nos organizamos y reclamamos colectivamente, oye, ¿por qué publicas esto? Esto es machista, ¿no te das cuenta? El medio a lo mejor, independientemente de los motivos, tal vez sea para seguir vendiendo, ¿no? Para no ver afectadas sus ganancias, bueno, pero por lo menos a lo mejor decide cambiar la narrativa, que sería lo ideal. Pero pues o sea, es todo parte de un proceso, ¿no? Nosotras sabemos que los medios no van a cambiar de la noche a la mañana, por más que les digamos, oye, mira, este contenido es machista, ¿no? Es, se requiere mucho trabajo también, o sea, desde, digamos, desde abajo, desde de parte de las y los consumidores, y se requiere educación, ¿no? Al interior de los medios. Muchas veces las reporteras y sobre todo los reporteros no están conscientes de que están siendo machistas. Y eso, pues, pues pasa porque no somos educados para identificar muchas veces el machismo, ¿no? Pero, pues sí, definitivamente al interior de las redacciones deportivas falta educación y formación con perspectiva de género, definitivamente. Y por último, ¿tú cómo ves a la Liga MX femenil dentro de unos años? No sé, dentro de 10 años, considerando los cambios en la sociedad con los distintos movimientos de la mujer, ¿cómo verías toda la Liga MX en unos años? Es buena pregunta. Quiero pensar que en algunos años, por ejemplo, ya todos los partidos van a ser en los estadios, ¿no? Y a lo mejor parece un avance chiquito, pero sería un avance muy grande comparado con cómo es ahorita la situación. O incluso que los equipos femeniles van a tener estadios propios, ¿no? Sería un cambio para bien. Pienso en una liga en 10 años en las que haya eh, mucha más, o sea, un trabajo mucho más extenso y profundo en la construcción de canteras, ¿no? Para los equipos. Que, 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 que las, que las jugadoras desde chicas estén siendo preparadas para poder ser profesionales. Me imagino una liga en la que existan y ya estén de manera establecida y funcionando protocolos para muchas cuestiones que ahorita no se consideran muchas veces, ¿no? O sea, cuando una jugadora quiere formar una familia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su carrera? ¿El club la respalda? ¿Va a perder su trabajo? Digo, obviamente está contra la ley que una mujer sea despedida cuando se embaraza. Eso no significa que no pase. Y en el fútbol, que al final es un trabajo en el que pues depende, tu desempeño depende de tu cuerpo y el embarazo obviamente tiene consecuencias en el cuerpo de una persona, pues bueno, o sea, yo me imagino una liga en la que ya haya protocolos para este tipo de cosas, ¿no? O sea, que haya de derechos, que se respete a las jugadoras que deciden ser madres, ¿no? O sea, protocolos para eso, me imagino que ya en 10 años, espero que ya estén, pero también protocolos para lidiar con casos de violencia al interior de los clubes y para prevenirla, ¿no? O sea, casos de acoso, casos eh, sí, o sea, de diferentes tipos y niveles de violencia al interior de los clubes o desde el exterior, ¿no? Pero que haya protocolos para enfrentarlo. Eh, Quiero pensar que en 10 años las jugadoras, no quiero hablar de que van a ganar lo mismo que los hombres. Quiero pensar que en 10 años las jugadoras van a ganar sueldos que les permitan vivir de manera digna, que les permitan que el fútbol sea su única responsabilidad, ¿no? Que sea el único trabajo que tienen que hacer para poder cubrir sus necesidades, ¿no?
quiero pensar que en 10 años las jugadoras van a tener, eso sí, igual a los hombres, viajes igual a los hombres, hospedaje igual a los hombres, ¿no? Que se les va a dar el mismo trato que a los equipos equivalentes de la rama varonil. Eso es lo que me imagino en 10 años. Tal vez no es muy ambicioso, pero estaría muy bien. Uf, hasta se me pone chinita la piel, porque el primer partido yo lo recuerdo, lo jugamos, estando con el Club Toluca, lo jugamos en las instalaciones de entrenamiento, y a pesar de que eran las instalaciones de entrenamiento, pues había muchísima gente. No recuerdo el número, no era nada que ver con lo que se metió en Seúl, pero aún así seas wow, ¿no? La gente le interesa, la gente está aquí apoyando, la gente quiere ver fútbol femenil. No veían bien que una mujer jugara fútbol. Todos se tachan de vaguita, de marimacho. Los hombres decían, no, pero como mujeres jugando fútbol deberían estar en la cocina. Podemos decir que la mujer cada vez ha tomado más relevancia en la sociedad, no solo en los movimientos feministas en los últimos años, sino también en el fútbol y sus derechos laborales, donde cada vez se ha buscado más la igualdad entre el género masculino y femenino. Y aunque aún son muy grandes las diferencias, es muy importante resaltar el gran paso que se ha dado para poder evolucionar como sociedad. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Y bueno, pues te trasladas 3 años después y el ver cuánta gente apoyando, increíble saber que todos los días cada una de nosotros movemos masas, somos ejemplo, nos quieren ver, quieren que esto siga creciendo, y la única sensación, te lo juro, aparte de ese nerviosismo y repito, de tener la piel chinita, fue de agradecimiento. Y decir, ¿no? Que pues nosotros, así como la gente apoya, pues nosotros también todos los días, más allá de pensar en que queremos ganar, pues que queremos tener una sociedad mejor.